Empiezo con mi milagro, que en realidad los tengo varios que en mi vida, pero los más grandes son uno, que soy madre, que logré llegar a ser madre después de una experiencia difícil de sobrellevar y que me hacía pensar que yo no iba a poder serlo. Y nació mi hija Diana, que es mi primer milagro. Mi segundo milagro es Joaquín, y Joaquín demostró el milagro más grande en mi vida, porque él tuvo hace 9 años una intervención a raíz de un tumor maligno en el hueso. Eso sí realmente fue un milagro, porque habían pocas probabilidades de una cura. De hecho, en Bolivia no habían. Nos fuimos al exterior y la operaron en Santiago, en Chile. Y gracias a la fe, y fe también de Joaquín mismo, que Joaquín nunca dudó de que se iba a sanar, está aquí 9 años ya de su intervención, completamente sano y con una enfermedad que solo recuerdo. Estaba embarazada de gemelas. Él sabía que eran mujeres y que iban a tener un parto prematuro, porque normalmente un embarazo gemelar no llega a término. Lamentablemente yo tenía polidroamios, pero que también estaba controlado. ¿Qué es la polidroamia, doctora? Que tienes bastante, que tenía bastante líquido amniótico. Entonces tenía un mundo de barriga, ¿no? Y se reventó, o sea, literalmente me reventé, y nacieron un día antes de que puedan ser desarrollados sus pulmoncitos, por prescripción médica, porque así lo dispuso el médico. Tuve parto normal, no fue cesárea como estaba planificado. Fue parto normal y las probabilidades de sobrevivencia eran pocas. Entonces es muy triste, y para mí era devastador. Como médico seguramente tú lo sabías, ¿no? Sí, no, yo no soy médico, yo soy bioquímico farmacéutico. Pero sí sabía, y me dolía mucho porque yo sabía que las probabilidades eran pocas y yo estaba haciendo todo para que nazcan. O sea, yo he tenido parto normal, 2 partos normales en uno, o sea, uno tras otro. Y fue muy difícil porque me dijeron, yo escuché que una de ellas lloró, pero después ya no. Y me anestesiaron para sacarme la placenta, o sea, para terminar todo el trabajo de parto. Y fue devastador. O sea, yo nunca he tenido un dolor tan grande como ese. O sea, no, hasta el día de hoy, yo me acuerdo y digo, no, ninguna mujer debería pasar por eso. Y desde ahí se me volvió una obsesión ser mamá. Primero, no. Pero fue ese momento duro, difícil. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cuál fue el respaldo que encontraste? ¿En qué te refugiaste? ¿O buscaste el ánimo de volver a insistir? ¿Cómo fue? Porque hay un proceso. Sí, uno no puede inmediatamente, hay que esperar un tiempo. Entonces, me imagino que el duelo ha sido largo, ¿no? Sí, yo me refugié en mi mamá y en mi papá. Mi papá todavía vivía. El papá de mis hijos estaba en ese momento haciendo su año de provincia, porque él sí es médico. Entonces yo estaba con mis papás todo el tiempo. Y también cuando nacieron las gemelas, también estaba con mis papás. Y fue muy triste porque yo hice que decidieran por mí. Y las cremaron. O sea, es una etapa muy dolorosa para mí. Y encontré el apoyo en el amor de mi mamá y mi papá y mis hermanos. Para ese entonces yo tenía 2 sobrinas que hasta el día de hoy son también, porque nacieron de mi hermana, no son mis hijas. Claro. Son como mis hijas, mis sobrinas. Y ellas
el amor de ellas, lo que estaban, o sea, fue muy, muy duro para mí, pero recibí mucho amor también. O sea, ¿en qué me refugié? En ese amor, en en el que tenía tanto amor a mi alrededor que no me fue posible derrumbarme del todo, pero sí cambié. O sea, ¿en qué afectó mucho en mí? En que yo no quería saber de mi trabajo. O sea, no quería saber de Bagó, porque yo entraba al laboratorio de control de calidad y veía todo y me acordaba todo lo que había llevado, con toda la consideración que me tenían, porque yo tenía una barriga inmensa, con todo lo que con todo lo que conlleva un embarazo gemelar, porque no es o sea, no es normal, digo entre comillas. Entonces, todo me traía recuerdos. Todo recuerdos ahí. Todo. Y era un recuerdo de algo, de un proyecto que nunca llegó a su fin, a un buen fin. Entonces, yo renuncié. Ah, renunció. Claro, me he ido de Bagó. Y me han persuadido y yo no quería saber nada. O sea, y yo quería borrar de mí ese pedazo. Y ahora me pongo a pensar, y con todo lo que ha pasado la vida, con todo lo que leo, con todo lo que he estudiado, de todo lo que te puede influir, lo de antes, en tu vida, todo lo que puede influir en mi hija y en mi hijo principalmente, y digo, claro, yo no debería haber, o sea, yo, al decir no debería, es que yo digo, tal vez yo no debería haberlo hecho tan radical. O sea, yo no quería acordar, no quería esos 7 meses de embarazo, no quería. Querías borrarlos de... Sí, por completo. Entonces he cambiado de trabajo, o sea, he renunciado, me he ido a otro trabajo y el doctor Kushner en ese entonces, que para mí ha sido un ángel, porque mi mamá y mi papá querían que sepan qué me había pasado en mi organismo, porque yo, dicho sea de paso, nacieron las gemelas y yo me fui, me escapé del hospital. O sea, literalmente me paré y dije, yo de aquí me voy. El papá de mis hijos llegó y también me dolía mucho porque él solo quería verme a mí entera y no me preguntaba. Y me dolía. Y decía, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo puede ser que yo haya estado tanto tiempo embarazada, o sea, esperando con tanta ilusión? Y como que a nadie le importaba. O sea, yo le importaba más al mundo que... Pero en realidad sí importaba, pero como que no querían seguramente lastimarte o volver el recuerdo. El recuerdo. Y yo me embalé en eso, ¿no? Y después el doctor hizo más que de ginecólogo, hizo también de psicólogo. Ajá. Y me escuchaba y me decía, ¿sabes? La única forma que tienes que sanar es ser mamá. Y ahí empezó la campaña. Empezó la campaña. Y no podía, y hasta igual me hicieron tratamiento, todo, hasta había la posibilidad de que desista y yo tenga adopciones, además que se me ha vuelto, en eso? claro, además es que se me volvió una obsesión. Y venían los fracasos y fueron muchos seguramente. Claro, la espera y nada, hasta que un día milagrosamente el papá de mis hijos se iba a hacer su especialidad y claro, yo decía, se va a ir 2 años y medio, 3, o sea, no voy a ser mamá. Ya no voy a ser mamá. O sea, ya estaba decidida que no iba a ser mamá. Y me fui un día y digo, estoy embarazada. Yo estoy embarazada. Porque además yo rezaba mucho y se me apareció y hasta el día de hoy yo soy católica y ahí fue mi gran milagro porque yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe. ¿Ya?
porque se me aparecía. Y tú vas a saber que la Virgen de Guadalupe es la Claro, madre que espera, claro, claro. la Virgen de espera. Sí. Yo lo sabía. La Virgen, la dulce espera. Le llaman. Sí, de la dulce espera. Y yo rezaba para estar embarazada y claro, yo decía, si yo no me embarazo ahora, ya no me voy a embarazar dentro de 3 años, o sea, va a ser, ¿no? Y aparecí, ¿Y dije, cómo fue el que yo estaba embarazada, Sí. nomás, así nomás, pues, o sea, apareció, o sea, o sea, una de las veces funcionó, digamos, sí, y antes de que tu esposo viaje? O sea, claro, digamos, antes. estaba, Él se tenía que ir y era Claro. exactamente una semana a antes eso de me que él refiero, se el vaya. tiempo, sí. Yo Tin, he ahí dicho, fue, ese fue. no, yo he dicho, yo estoy embarazada. Ah, ya sabías que estaba Sí, embarazada. y Eso no fui estaba donde, claro. sí, y yo fui donde el doctor y el doctor me dijo, es bien temprano saber que estás, pero te vamos a sacar sangre y vamos a hacer con progesterona y vamos a saber si estás embarazada. Pero no vale la pena ponerse nerviosa, no vale la pena ilusionarse, las cosas pasan porque sí, y los hijos vienen porque Dios los Claro. quiere que vengan, me decía el médico. Yo estoy, y me ha sacado y me ha Está dicho, embarazada. estás, ya está. Ahora, Pero que me has dicho se te aparecía. sí, se me aparecía la Virgen de ¿Cómo? Guadalupe en la televisión, Ya. que cualquier cosa que tú le pidas, o sea, yo prendía por cualquier motivo y aparecía así. Digamos Era una que, imagen, ya, tiña, ¿sí? digamos en este momento que yo estoy charlando contigo, de pronto alguien entraba y digamos que entraba con la postal de la Virgen o algo, o había Era la aquí promesa, un o sea, había una cuadro, promesa y sí, había un cuadro de la Virgen de Guadalupe. O sea, yo decía, ¿por qué está tanto conmigo? Y yo rezaba, y lo único que le rezaba era que quería ser mamá. O sea, me nacía eso. Y cuando me dijeron, ahí empezó mi ansiedad, mi temor a perderlo. claro, otro proceso, ¿no? Y además su papá se fue, entonces solo fue yo, mi hija, mi Diana, mi mamá y mi papá. Pero después de 9 meses nació. Pero ya ahí mi hermano en algún X momento decidió ser ateo, pero porque nazca mi hija se volvió otra vez católico. Volvió. Creyente. Después, la abuela, la mamá de su papá, se bajó toda esa Semana Santa a pie a Obrajes. Ahora, Mi mamá y mi papá, ni qué decir. Todos se volvieron católicos, todos, por sí, eso. todos estaban. Sí. O sea, se Pero todos volvieron estaban, digamos, creyentes en eso. fe, ¿no? Sí, entonces. Das fe de eso. Sí, doy fe de eso. Y por eso le digo a mi hija, tú has sido tal vez uno de los seres humanos, sin temor a equivocarme, más esperados del mundo. O que yo lo conozco, digo, porque todos los que me conocían en mi trabajo en aquel entonces, porque todavía no había vuelto a Bagó, todo el que me conocía oraba porque nazca. No sabía que era mujer, nunca me hicieron una ecografía, porque con las gemelas me hacían cada semana una ecografía. Con ella no me hicieron nunca, no sabía el sexo. El doctor Kushner volvió a lo antiguo que escuchaba o sea, no le escuchaba con nada más. Y me Así dijo, lo querías tú. sí. Ya. Y el doctor. Y el doctor a mí me dijo, Dios en el cielo y tu voluntad y la mía aquí van a hacer que las cosas salgan bien. Hay que tener fe. Y mi hija nació por parto normal. Casi no nace, porque yo tenía tanto miedo que no ayudaba a que nazca. Por eso digo, es mi primer milagro.